¿Hasta cuándo, Señor? Veremos gemir a las gentes por esperanza puesta en un antídoto contra esta epidemia que padecemos. Ahí está puesta nuestra fe, nuestra esperanza en los hombres y mujeres que tratan de descubrir ese gran hallazgo. Pero hermanos, mientras tanto pasa el tiempo, pasan ya semanas, meses, y yo me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros? En nuestra fragilidad, desayunamos cada día con noticias, ¿a cuál más dolorosa? Aviones que caen, que se rompen en dos. Lugares donde hay explosiones que son mortíferas porque almacenan explosivos. La gente muere a cientos. Hay dolor, hay dolor. Esta misma mañana se dice que hay un barco, un petrolero, que se está hundiendo con petróleo y con consecuencias pueden ser también trágicas para nosotros. Todo eso nosotros vamos almacenando noticias terroríficas. Parecen, amados hermanos, una maldición. Que es nuestro proceder, es la consecuencia del pecado. El hombre ha querido ocupar el lugar de Dios. Se ha encumbrado y ha hecho grandes avances que nos tienen atónitos. Cuánto conocimiento. Y decimos, Señor, Señor, ayúdanos. Señor, danos una respuesta. Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El Señor nos responde y dice, mirad, si pues habéis resucitado, las cosas de arriba donde eso sentado poned no en las de la tierra. Hermanos, ¿hasta dónde llega tu mirada, hermano y hermana? ¿Hasta dónde? Yo os invito a que abráis vuestras Biblias
en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, primero de Reyes, capítulo 19, empezando en el versículo 10, y nuestra hermana Bali nos va a leer el texto en rumano. Nosotros vamos a seguir la lectura de primero de Reyes, capítulo 19, empezando en el 10 hasta el 12. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Bali, el micro, y adelante. Bali, el micrófono, ahora. Vale. Pues Primera de Reyes, capítulo 19, 10-12, în romano. El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabie pe prorocii tăi. Au rămas numai cu singuri și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peștera. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care desfică munții și sfărâmă stâncile. Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Amen. I ara tenim la lectura en l'Evangeli de Mateu, capítol 25. Les lectores, si us plau, endavant. De l'1 al 13. Aleshores el regne dels cels serà semblant a 10 noies que prengueren les seves llànties i van sortir a rebre el nuvi. 5 eren imprudents i 5 eren assenyades. Les imprudents, en prendre les llànties, no es van proveir d'oli, però les assenyades es van endur ampolletes d'oli juntament amb les seves llànties. Com que el nuvi trigava, totes s'anaren endormiscant i van acabar adormides. A mitjanit es va sentir un clam: ja ve el nuvi, sortiu a rebre'l. Llavors, totes aquelles noies es van desvetllar i es posaren a espavilar les llànties. Les imprudents digueren a les assenyades: doneu-nos oli del vostre perquè les nostres llànties s'apaguen. Però les assenyades els van dir: no, perquè podria ser que no en tinguéssim prou per a vosaltres i nosaltres. Més val que aneu a comprar-ne per a vosaltres els qui en venen. Mentre anaven a comprar-ne, va arribar el nuvi i les que estaven preparades van entrar amb ell a la festa i es va tancar la porta. Més tard van arribar també les altres noies i deien: Senyor, Senyor, obre'ns. Però ell respongué: us asseguro que no us conec de res. Vetlleu, doncs, perquè no en sabeu ni el dia ni l'hora. Amén. Amén. Durante días y días estaba dando vueltas a la cabeza, y seguramente vosotros también, acerca de lo especial del momento que estamos viviendo. Nuestro pastor también nos ha dicho algo acerca de la situación pues actual, ¿verdad? Y cada día nos amanecemos con una catástrofe, una explosión, un petrolero que se hunde, un avión que se cae. Parece chiste, pero no lo es. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado. ¿O no? ¿O no nos hemos acostumbrado a estas calamidades que con la era de la información en la que vivimos, pues claro, recibimos noticias de todo el planeta? Me pregunto si este tiempo en el que vivimos es una etapa más de la historia de la humanidad, o si realmente estamos viviendo un tiempo excepcional. Y efectivamente, me refiero
al final de la historia de la humanidad. Llevamos 2000 años con la palabra de Dios abierta. Pero, ¿realmente escuchamos la voz de Dios? La palabra está abierta, pero ¿la estamos escuchando? En este mensaje devocional me gustaría meditar acerca de algunos pasajes y seguramente hay otros muchos más, ¿eh? Hay muchos más que podemos meditar o incluso nos pueden venir a la memoria acerca de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios en el tiempo que vivimos actualmente, en este agosto de 2020. Y yo partía de la base, 3 puntos generales, es que si escuchamos la voz de Dios, si la humanidad escucha la voz de Dios y cómo la escucha, si la Iglesia de Jesucristo sabe escuchar la voz de Dios, y si tú y yo particularmente, individualmente, escuchamos la voz de Dios. El mundo, la Iglesia y tú y yo. Hay algo que está clarísimo en la etapa que estamos viviendo y que hemos comentado muchas veces. Y ahora yo estoy mirando un poquito en la pantalla y veo pues muchas nacionalidades representadas. España, Rumanía, México, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿verdad? No sé si me dijo alguna. Muchas naciones. Y todos tenemos pues familiares o conocidos que viven en otros países, ¿verdad? No nos escapamos nadie. No hay nación, pueblo, lengua, etnia, estado, país que esté al margen de lo que está sucediendo en la actualidad. Estamos viviendo un momento de universalidad. Y es que el Dios de la Biblia es el Dios de la historia también. Y vemos como hay momentos en la historia que Dios actúa de manera universal. ¿Os acordáis del diluvio? El diluvio universal. Y la salvación es una salvación universal. Y cuando vemos esas expresiones bíblicas, y todo ojo lo verá, está la universalidad ahí, todo el planeta. Y cuando Juan está viendo con un panorama que nosotros todavía no podemos ver, él nos está viendo como estamos cantando, en ese coro que está en los cielos, y ve a toda lengua, a toda nación, a todas las etnias, los colores de piel que queramos, estamos ahí todos, cantando y alabando al Señor. La Biblia es para todos, la Biblia es universal, es para todos los pueblos y es para todas las épocas y todas las edades de la historia. Y es que el Señor es Señor del universo. Él nos ha creado y controla pues, los tiempos. En tus manos están mis tiempos. ¿Lo crees esto? Que ni un pelo, el más insignificante de nuestra cabeza, va a caer sin el consentimiento del Señor. Desde hace ya unos cuantos años nos hemos acostumbrado a un fenómeno que se llama globalización.
Y yo recuerdo, estando en la universidad, cómo los profesores, era algo reciente y eran los mismos profesores de la universidad, imaginaros en la Facultad de Geografía, pues que eran precisamente los que teorizaban acerca de la globalización. Algo que hoy tenemos pues muy asumido. El Internet es universal, ¿verdad? Las finanzas, la economía, las redes sociales, la información, lo que decíamos antes, una noticia que pasa en cualquier país, ahora lo sabemos al instante. La política, la ciencia, el deporte, la música, la cultura, el conocimiento, los viajes. Hace justo 500 años, los exploradores empezaban a navegar y a encontrar el nuevo mundo y a circunvalar pues el planeta. Ahí tenemos a Magallanes y Elcano como grandes exploradores que buscaban nuevas rutas para encontrar cómo eran las costas de los continentes. Y esto hace tan solo 500 años. Hoy en día, en cualquier móvil, tenemos el mapa que aquellos empezaban a dibujar. Y hay otra cuestión acerca de la universalidad, y es acerca de la incógnita, de la incertidumbre. Y la incertidumbre y la incógnita también son cosas universales. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es una incógnita, es una incertidumbre. Y de hecho, nuestra sociedad intenta hacer pues estudios de lo que va a pasar. Hace nada, leía en la prensa que en el Hospital del Mar, aquí en Barcelona, están haciendo una previsión de lo que va a ocurrir en otoño acerca de la pandemia que estamos viviendo, una recaída. Y es que las recaídas que vamos teniendo y que vamos escuchando cada semana, pues esto condiciona la economía, condiciona la política, condiciona la educación, lo condiciona todo. ¿O no? Es una incógnita. Si vamos a caer, si vamos a prosperar, si va a mejorar. El mundo va dando bandazos de un lugar a otro sin saber por dónde va. Y se quiere volver a aquella antigua normalidad, cuando solíamos hacer las cosas cotidianas, ¿verdad? Solíamos hacer lo que queríamos, ir a cualquier sitio sin ninguna restricción, y aquello de salir a la calle sin mascarita, sin la mascarilla. El problema de nuestra sociedad, incluso de nosotros mismos, es que pensamos que tenemos la sartén por el mango de nuestra vida y no es así. No dominamos ninguna situación. ¿Acaso Dios no quiere que reflexionemos acerca de la singularidad del tiempo en el que vivimos? Yo me planteaba esto. Bueno, estamos de pandemia, más o menos confinados. La gente mayor y más delicados, pues se tienen que cuidar más. Pues bueno, pues no pasa nada. Mira, oye, ya está y ya volverá a mejor tiempo. Pero yo lo miraba en plan espiritual, meditando la palabra del Señor, y me gustaría meditarla con todos vosotros. Creo firmemente que la pandemia que estamos viviendo es una nueva oportunidad que tenemos de fijar nuestra vista en el Señor. Como humanidad, una humanidad que hemos escuchado, hemos contaminado con nuestro pecado, con nuestras acciones, pues nuestras vidas y una naturaleza preciosa que el Señor nos ha regalado. Hemos contaminado todo. Y creo que esta es una nueva oportunidad que tenemos de pedir socorro y ayuda al Señor. Hay una trampa
diabólica. Una trampa que vemos en muchos discursos, incluso en muchas películas Disney, que están muy de moda. ¿Os gustan las películas Disney? Yo me sé unas cuantas, de memoria. Pero, sin embargo, qué pena. Parte de la broma que acabo de hacer, el discurso que encontramos en muchas películas es: hazlo tú mismo. Tú puedes. Está en tu interior. Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Puedes conseguir todo lo que te plantees. Todo lo que pienses lo puedes llegar a cumplir. Porque está en tu interior. Ese mensaje que cala hondo, no solamente en el corazón de los niños y de los adolescentes y de los adultos y de los ancianos, es una trampa del diablo. Señor, socórreme. El mundo necesita ser salvado por ese. Y aún así, encontramos esta serie de discursos de que nosotros mismos nos valemos para salvar cualquier situación. Y esto no es algo nuevo, no es de Disney. Yo diría que es incluso de la Torre de Babel. Hagámonos un nombre. Hagamos una torre hacia el cielo, bien grande, por si acaso viene otro diluvio, me imagino yo. Y así tocaremos el cielo donde habita el Señor. Y en el cielo es, vamos, el lugar donde el corazón humano ha de estar, porque somos los mejores, los más guapos y los más fantásticos. Esa es la trampa del diablo, porque ese es el interés del diablo. ¿Me subiré? ¿Me sentaré en el trono? Satanás es lo que quiere. En su pretensión, usurpar el trono de Dios. Pero qué ilusión. ¿Quién puede ponerse en el lugar de Dios? Y esa fue la misma tentación que el diablo utilizó en el Edén con Adán y Eva. Seréis como Dios, igual a Dios, semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la pretensión diabólica y también del hombre. El hombre caído por el pecado. Como digo, el tiempo que vivimos creo que es un tiempo, una nueva oportunidad para acercarse al Señor. Los egipcios tuvieron muchas oportunidades. ¿Cuántas plagas, verdad? 10 plagas. Y aún así el corazón de Faraón se endureció. ¿No vemos el corazón endurecido de nuestra sociedad? Pero aún así, la misericordia del Señor. Las puertas están abiertas. Todavía hay tiempo. Hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor. ¿Por qué? Porque su palabra todavía se puede abrir. Porque todavía no ha venido el Señor a buscar a su iglesia. Y hasta que ese día llegue, pues tenemos una gran responsabilidad. Buscar a Dios mientras aún pueda ser hallado. ¿Conocéis estas palabras? No son mías, ni vuestras tampoco. Buscad al Señor mientras aún pueda ser hallado. ¿Y dónde está el Señor? Pues aquí hay un grupito de hermanos. ¿El Señor está en medio de nosotros? ¿Él está dirigiendo su iglesia con su Santo Espíritu? ¿Amén? ¿Sí? Como no os oigo, amén. Amén. Alabado sea el Señor. Pues qué gran responsabilidad tenemos. Está en la palabra de Dios. Y aún así, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántas señales, También el Señor nos enseña su naturaleza. Hay tantas cosas. Y hemos leído en Romano un pasaje precioso
acerca de un profeta que estamos meditando también estos últimos domingos. El pastor Daniel Zopetti nos ha estado hablando de el profeta Elías. Y dice el versículo 10 de Primero de Reyes, capítulo 19, que Valeria ha leído: he sentido un vivo celo por Yahvé, Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, va todo mal, han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo. Vaya panorama el del profeta de Dios, que se siente solo, se siente desamparado, se siente portador de la fe. He sentido un vivo celo por el Señor. Y a lo mejor también sentimos nosotros ese vivo celo. Y el Señor le da una respuesta. ¿Qué hace Elías en esos momentos? Pone el oído. Estamos hablando de que hemos de escuchar la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios en la pandemia. Elías escuchó la voz de Dios. Dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y aquí Jehová, Yahvé, el Señor, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Madre mía, vaya torbellino, vaya huracán, vaya viento tan fuerte que rompía las montañas. Vaya viento, ¿eh? Yo no he visto un viento así. Pero Elías puso la oreja, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Cómo son de grandes los terremotos, ¿verdad? Aquí en Barcelona hemos sentido algún temblor alguna vez, pero hay otros países que sienten mucho más los terremotos y los maremotos. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el viento fuerte y el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Dónde está el Señor? Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. El silbo apacible de Dios en medio de su poder y su grandiosidad, expresados en ese viento, en el terremoto, en el fuego poderoso. Pero Dios habla a través de la tranquilidad de un silbo apacible. Un murmullo audible y suave. La voz de Dios está ahí. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué haces aquí, amada hermana y amado hermano? ¿Estás escuchando la voz de Dios a través de la tranquilidad, de lo apacible de su voz? ¿No escuchas la melodiosa voz del silbo apacible? En medio también del poder de Dios, porque Dios es poderoso. Y con gran fuerza que tiene el viento, el fuego, los terremotos, en estos momentos le habla a Elías suavemente. ¿Cómo entra el Evangelio? Como un silbo apacible. La voz de Dios puede entrar en los corazones de la gente de manera delicada, como un murmullo, como es la voz de Dios.
en este tiempo de pandemia, hagamos como Elías. Pongamos nuestro oído. A ver qué nos dice el Señor. A ver qué es lo que nos dice. Como humanidad. Pero también Dios nos habla a la Iglesia. Hemos dicho 3 puntos: la humanidad y la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este tiempo de pandemia a la Iglesia de Jesucristo? Al mundo ya lo sabemos. Todavía es el tiempo. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos el sonido suave del Evangelio. ¿Y a la Iglesia qué nos está diciendo? Yo leía semanas atrás el Apocalipsis. Escribe a la Iglesia que está en Pérgamo, en Éfeso. ¿Os acordáis? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y cuántas veces el Señor dice, de cierto, os digo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Los creyentes sabemos lo que significa la obediencia a nuestro Dios. Jesús nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Muy bien, lo habéis dicho, ¿eh? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús. Yo creo firmemente que la Iglesia ha de tomar seriamente este tiempo. Pero sin nerviosismo. Es decir, sabemos y debemos ser conscientes del tiempo profético que vivimos, pero sin perder el rumbo a lo esencial. La Iglesia de Jesucristo se ha de ocupar ¿de qué? Pues de lo que sabemos. De testificar del Señor, de alabarle y de adorarle, de estar unánimes en el Espíritu, en la oración, juntos en la palabra de Dios. Hemos de predicar el Evangelio, el mandato de la Gran Comisión. Hemos de predicar la salvación de Jesús y el amor de Dios. Hemos de hacer discípulos y crecer como edificio santo. Hemos de crecer en el Señor. Hemos de hacer la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, seguir la santidad, los valores cristianos, seguir el mandato de Cristo, reuniéndonos en el nombre del Señor, estar en comunión, participando de el pan y del vino, bautizando a los creyentes, pero sobre todo, también la Iglesia ha de estar alerta. Atención, llamada a la vigilancia, porque el Señor viene. El Señor viene. Todas estas cosas y muchos matices más los he escrito, para que no se me escape ninguno. Es importante que la Iglesia de Jesucristo esté bien apercibida en este tiempo. Alguien dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que la rama está tierna y brotan las hojas, el verano se acerca. Ese mismo que dijo estas palabras, también dijo, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y cuando está hablando de estas cosas, del final, cosas importantes para la Iglesia de Jesucristo y también para la humanidad, pero la Iglesia de Jesús ha de conocer este tiempo importante que Jesús nos está hablando. Y justamente después de hablar estas palabras, de que hemos de estar apercibidos, que hemos de ver las señales, y que nadie sabe ni el día ni la hora, es
ese mismo Jesús nos explica dos parábolas importantes. Una la acabamos de leer en Mateo 25. Estamos en Mateo 24 y Mateo 25. Lo podéis releer en casa. Qué bueno será. Y el Señor nos explica la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Preparémonos, hermanos. Preparémonos. Escuchamos la semana pasada acerca del aceite. El Espíritu Santo. Mantengamos nuestra lámpara encendida. ¿Y cómo va a quemar nuestra lámpara si no es con aceite? El aceite del Espíritu. Señor, llénanos con tu Espíritu. ¿Pero qué hago yo con el Espíritu de Dios que vive en mí? Pues tengo que avivar el fuego. Tengo que sentirlo y avivarlo. Avivemos el Espíritu de Dios que está viviendo en nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque es poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder de Dios. No es cualquier cosa. No es un lápiz. No es cualquier objeto. Espíritu de Dios santo, sagrado. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo. Cuidemos nuestro cuerpo. Cuidémonos también en este tiempo de pandemia. Y avivemos al Espíritu. Creo firmemente que el tiempo que vivimos, la Iglesia se debe preparar más cerca de la palabra de Dios, más cerca en la oración y deseando reunirnos. Qué hermoso es saludarnos luego calurosamente. Qué hermoso es. Y qué ganas tenemos de abrazarnos. No sé si nos vamos a resistir cuando nos veamos en la iglesia. Y volver a hacer desayunos con diamantes. Tengo ganas. Santi, prepara la parrilla. Prepárala. Pero no sabemos cuándo. Pensemos que en el cielo, cuando estemos gozando con el Señor, cuando moremos con Él, ¿necesitaremos la oración? ¿El arma poderosa que tenemos y que usamos, la vas a necesitar cuando estés en el cielo? No. Ahora sí. Pero en el cielo no necesitaremos la oración porque hablaremos directamente con Dios. ¿En el cielo necesitaremos su palabra? Ahora sí. Pero no la necesitaremos porque escucharemos a Dios, porque nos hablará cara a cara. Y en el cielo estaremos en la presencia de Dios. Continuamente. Por tanto, la antesala del cielo, vivamos estos momentos de iglesia, no como culto solamente el domingo, o entre semana, los martes y los jueves, con la oración y el estudio bíblico. No solamente esto, sino pensemos que somos portadores del Espíritu de Dios, somos portadores de su palabra, y sabemos muy bien que lo que decíamos antes, que el mundo va con una incógnita, nosotros tenemos una realidad. De ciertamente lo sabemos. Tenemos una morada preparada por Jesús. No es una incógnita. Lógicamente, la iglesia está cargada de aguijones. Y si vemos cada uno de los que estamos, yo hago así por los cuadraditos que os veo, ¿cuántos aguijones hay? Pero en esta reflexión
Nos puede salir alguna duda. Bueno, claro, el Señor nos dice, id por el mundo y predicad el Evangelio, pero Benjamín, ahora no podemos ir. No podemos ni reunirnos. No podemos hacer ni un acto de bautismos. Creo que esto no es algo nuevo. Para algunos a lo mejor sí. ¿Qué vamos a decir cuando han habido tiempos de guerra? O cuando la iglesia estaba perseguida o está perseguida en otros lugares. Han habido tiempos difíciles, con los templos cerrados, sin libertad, sin oportunidades aparentes. Y digo aparentes, porque el Señor aviva su obra en medio de los tiempos de crisis. Y también es bíblico. Vemos cómo la iglesia crece en los tiempos de persecución y en los tiempos de crisis. ¿Pedías tú un avivamiento? A lo mejor no lo pedías, ¿eh? Pero ahora te estoy preguntando a ti, amada iglesia, ¿pedimos un avivamiento, un despertar? Pues esta es una nueva oportunidad que tenemos para despertar. Dejando nuestra comodidad y afrontando el reto de la pandemia, ¿o hay algo que impide que se pueda mover el Espíritu Santo? Hemos recordado Hechos 1, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, menos cuando haya pandemia. Cuando haya pandemia, no actuaré, dice el Señor. ¿Es así? ¿El versículo? Una versión nueva esta que he leído, ¿eh? ¿Es así? Tenemos el poder de Dios. No para dirigirlo nosotros, sino porque el Señor se mueve y no lo podemos controlar. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigos. ¡Ay! El poder de Dios se manifiesta siéndole testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todo, y hasta lo último de la tierra. Este tiempo ha de ser un tiempo de oración. ¿Y cuál ha de ser la oración de la iglesia? Por las almas que están a nuestro alrededor, por las que se han enfriado, para que vuelvan al Señor. Por los hijos pródigos. Este ha de ser un tiempo en el que tú y yo volvamos a renovar nuestros votos con ese pacto que hicimos cuando conocimos así. Este tiempo de pandemia, escuchemos lo que el Señor nos dice a la iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ay, hermanos, humillémonos delante del Señor. Porque hay una promesa. Lo dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, el 13 y el 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillémonos delante del Señor, sabiendo que hay promesa de Cristo, promesa de Dios. Dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais,
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No tiene desperdicio. Primera de Pedro, capítulo 1, y toda la carta, ¿verdad? Dios habla a este mundo, Dios nos habla a la iglesia, y Dios te habla a ti y a mí, personalmente, individualmente. Siguiendo con Mateo 25. No miro ni la hora. Hemos empezado tarde, ¿eh? Y hemos tenido problemas técnicos. Hemos leído la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Pero es que hay otra parábola. ¿Os acordáis cuál es? ¿La otra? ¿La que sigue? Muy bien. La de los talentos. La de los talentos. Y el Señor de aquella tierra se marcha y tiene 3 sirvientes que les deja una gran responsabilidad. A uno le da 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Y se va lejos. Y cuando vuelve, les reclama qué han hecho con ese dinero. Talento era una medida de peso de gran fortuna, ¿eh? Mucho dinero. El que tenía 5 talentos, negoció y consiguió otros 5. Muy bien, muy buen siervo y fiel. Oye, perfecto. El que tiene 2, Señor, tú me has dado 2, pero mira, yo he negociado y aquí tienes otros 2. Muy bien. Y el que tenía 1, a ver, Señor, yo tenía miedo, porque como sé que eres una persona pues que pides con exigencia, he escondido ese talento bajo de tierra y aquí tienes el talento. El Señor nos habla de manera personal. ¿Qué hacemos con nuestro talento? ¿O qué hacemos con nuestros dones? ¿O qué hacemos con nuestro tiempo? Cuando el Señor nos reclame los talentos, ¿qué le diremos? Bueno, el tiempo que estaba de pandemia estaba muy ocupado haciendo TikToks. Yo he aprendido lo que es un TikTok. ¿Sabes lo que es un TikTok? Los jóvenes os lo explicarán. Una cosa muy rara. Hacen así, hacen no sé qué. Muy divertido y todo esto. Bueno, es que el Señor estaba con el Netflix que hacían unas series muy interesantes. Y yo qué sé qué más. El Señor nos va a reclamar. Oye, Benjamín, en el tiempo de pandemia, ¿tú qué estuviste haciendo? ¿Me lo va a reclamar el Señor? ¿Estoy aprovechando el tiempo? ¿Estoy escuchando la voz profética de Dios? Recuerdo a Moisés. Éxodo, capítulo 3. Moisés, Moisés. Heme aquí. Descálzate. Descálzate porque el lugar en el que estás, tierra santa es. ¿Te acuerdas de Samuel? Samuel, Samuel. Heme aquí, porque tu siervo oye. ¿Te acuerdas de Saulo de Tarso? Saulo, Saulo. En ese caso, ¿por qué me persigues? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí. ¿Somos capaces de decirle esto al Señor? Es porque le hemos escuchado. Porque hemos sido llamados por el Señor. ¿Has sido llamado por Dios?
¿Has sido llamada? Todos hemos sido llamados por el Señor, porque Dios tiene algo que decirnos. Pongamos nuestro oído. Meditemos y paremos. Estemos quietos en la reflexión bíblica. Creo que el Señor nos habla firmemente, individualmente. Nos habla a la humanidad. Nos habla a la Iglesia. Y te habla a ti, me habla a mí. Para que veamos realmente la realidad. Como he dicho antes, no vivamos con nerviosismo, ni con obsesión. Vivamos en la tranquilidad, sabiendo que el Señor permite este tiempo de pandemia. Y claro está, Moisés, Samuel, incluso Saulo, bueno, Saulo tenía parte de la palabra, ¿verdad? El Señor hablaba, el Señor habla como quiere. Él ha hablado de muchas veces, de muchas maneras, por los padres, por los profetas, pero ahora ha hablado a través del Hijo. Y Él habla a través de su palabra. Yo no sé si vamos a ver el final de la historia, pero a mí no me preocupa tanto. A mí lo que me ha de preocupar es tener la lámpara encendida. Es que me ocupen los negocios del Señor. Porque el Señor nos lo va a reclamar. Él dice claramente, si me amáis, guardad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardemos los mandamientos del Señor. Qué gran responsabilidad tenemos. La tuya y la mía. Que este tiempo de pandemia, que continúa y sigue, y posiblemente vaya peor, sea un tiempo de preparación. Un tiempo en el que las noticias que vayamos escuchando diariamente no nos van a sorprender. Incluso puede ser que mejore el panorama. Pero sabemos que la Iglesia ha de estar bien apercibida. Bien apercibida. Alertas y atentos. Porque nuestra confianza está puesta en el Señor, no en este mundo. Sabemos cuál va a ser el fin. Y el tuyo y el mío también. Señor, ven pronto. Ven, Señor Jesús. Aquí estamos esperando tu venida. Por eso, nuestra oración ha de ser, cuidémonos los unos de los otros. Y demostremos el amor cristiano. Que se note ese calor, el calor que estamos sufriendo, esos borbotones del mes de agosto, no me refiero a eso, ¿eh? El calor del Señor. De aquellos dos que iban por el camino de Maús y que cuando el caminante extranjero, ignorante, que no sabía lo que había pasado, después de partir el pan, ¿acaso no ardían nuestros corazones? Que ardan nuestros corazones, amada hermana, amado hermano, que ardan nuestros corazones en el Señor. Y que Él nos anime, y que Él nos avive, y que Él nos despierte en medio de la pandemia. Que el Señor nos bendiga. Amén.